pero bueno, estamos acá poniéndole pilas y hoy vamos a tocar un tema más que interesante para toda la comunidad de usuarios de drones, de vehículos aéreos no tripulados. Y, y bueno, tenemos a alguien, una persona invitada que más de uno seguro conocerá, que es el doctor Fabián Schinka, una persona que aprecio mucho, respeto mucho y que siempre ha prestado colaboración con la cámara, con los usuarios, siempre a disposición de resolver consultas. Ahí también está Juanpi, de Loco por los Drones. Un saludo a toda la comunidad de Loco por los Drones también. Así que bueno, Fabián siempre en predisposición con la comunidad, siempre trabajando en pos de facilitar, de mejorar todo lo que sean trámites en la actividad. Del día 1 siempre acompañándonos en la cámara, así que muchas gracias Fabián por estar presente el día de hoy. Para los que no lo conozcan, Fabián es director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de Abogados de San Isidro. Y bueno, más de una oportunidad ha estado con nosotros en algunos eventos, ilustrándonos y informándonos sobre los temas que tengan que ver con lo legal y con las normas. Así que bueno, me imagino que hay muchas dudas, hay muchas consultas, mucha incertidumbre. Bueno, por eso que hicimos este webinar que se llama Aspectos Legales sobre la nueva resolución, la 880-2019, que nos involucra y nos impacta de lleno a todos los usuarios, empresas. Así que bueno, hemos recolectado una serie de consultas de los socios. Invitamos también a todos aquellos que todavía no se han asociado, después les vamos a pasar toda la información. Están las puertas abiertas para todos. Y bueno, la intención siempre es construir, sumar, generar consenso, buscar un bien común. Esos son los pilares de trabajo de la Cámara. Así que están todos invitados a siempre a participar. Antes de darle paso a Fabián con estas consultas, son bastantes, así que vamos a tratar de no pasarnos con el tiempo. Me imagino que también todos están con sus trabajos. Y bueno, me gustaría, Martín, si serías tan amable, darnos un breve repaso sobre el contexto en el que estamos a nivel normativo, legal, local, internacional, y después ya quizás comenzar con las preguntas para Bueno, nuestro invitado de hoy. bueno, muchas gracias, Fede. Bienvenido a todos. Bueno, hoy el contexto lo va el doctor Shinga, que es el abogado idóneo en la materia. Yo lo que hago es una pequeña interpretación, un resumen dronero. Como todos sabemos, la UASI está encarando los drones hace varios años, está mencionando, viene trabajando. En el año 2015 se implementó en la Argentina una resolución provisional, que era la 527, que muchos de estos que estamos aquí presentes conocemos, porque tuvimos que ir armonizándonos en nuestra función, más que mal los que trabajamos con los drones. Luego, la Autoridad Náutica, en Argentina es la ANAC, trabajó sobre un nuevo proyecto de disposición, de resolución, en el cual puso a consideración del ámbito dronero en una resolución que es la 368, que estuvo alrededor de 45 días hábiles libre para que cualquier operador de dron, cualquier explotador, pueda opinar, objetar, agregar, mejorar. Bueno, la autoridad recibió esas sugerencias, recomendaciones, observaciones y generó o armó una resolución nueva, que es la 880 y su rectificatoria 885. En la Cámara hemos recibido en el transcurso de los últimos días 1.000.000 de consultas de diferentes actores. Lo que hicimos fue seleccionar, agrupar en 20 preguntas puntuales para que el doctor Fabián Schinka nos intente responder en menos de 3 minutos, porque es mucho tiempo para responder tantas preguntas. Le agradecemos de todos los miembros de la Cámara que el doctor tenga la facilidad y la transparencia de poder respondernos todas nuestras cosas. Así que lo invito a Mariano, que empecemos. La idea es hacer, doctor, un cónclave de preguntas. Va a arrancar Mariano, Federico, y después yo a empezar a hacer las preguntas del panel de consulta que hemos recibido. Mariano, y muchas gracias, doctor. Bienvenido.
Dale, Fede. Gracias, Martín. Antes de empezar con las preguntas, después les voy a dejar compartido un link. Voy a darle también el permiso, Fabián, te voy a solicitar reactivar el audio, así podés tener activo el micrófono. Hay una serie de links donde, sobre algunos informes, algunos papers que ha trabajado Fabián, que ahora se los voy a dejar en los comentarios y después se los vamos a mandar también por mail para que los tengan en referencia y tener mayor profundidad, información con información. Así que, bueno, Fabián, bienvenido, gracias. Si querés saludar a la comunidad antes de empezar con las consultas, y nuevamente gracias por sumarte. Sí, bueno, por supuesto. Buen día para todos. Para mí siempre un placer que ustedes se acuerden de mí para cuando pasan situaciones como estas, que quieren aclarar alguna inquietud. Y bueno, como sé que el tiempo siempre apremia, yo me fui tomando durante el año pasado, analicé en detalle la nueva regulación, hice 3 publicaciones, ahora en este mes sale una 4ª publicación, que se las comparto para si queda alguna cuestión pendiente, poco clara, o quieren profundizar en algún aspecto puntual. En uno de esos trabajos yo hago un análisis muy crítico de la nueva regulación. Hay otro que es un poco más breve, que exclusivamente analizo el tema del transporte de carga, y hay otro en donde hago una comparación entre el régimen del trabajo con bands con el régimen del trabajo aéreo, que en materia aeronáutica tiene una normativa específica donde yo creo que deberían confluir las normativas, siempre desde un punto de vista crítico. Y ahora en estos días se va a publicar otro artículo sobre responsabilidad. Yo creo que con esos 4 trabajos, al que le interese abundar en el respaldo normativo que hacen los drones, lo van a tener, así que tienen ahí material para analizar. Incluso, bueno, yo siempre estoy dispuesto a, si quieren repetir encuentros como este, en la medida que pueda ayudar a clarificar los aspectos normativos para fomentar lo que son las buenas prácticas y las operaciones seguras, cuenten conmigo siempre. Gracias, Fabián. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Reitero, son preguntas que fueron dejando los socios. Invito a todos aquellos que quieran también dejar sus consultas vía el chat, y las levantaremos quizás para la próxima reunión que tengamos con Fabián. Así que bueno, comenzamos con la primera. La primera pregunta es, ¿cuál es su pensar del cambio normativo desde el inicio de la 527 a la actual resolución? Pues voy a tratar de ser breve. Yo trabajé en el proyecto anterior, la 527, que como su propio nombre lo dice, era un reglamento provisorio, porque era un poco prueba y error. Ustedes saben que la normativa aeronáutica tiene que seguir ciertos estándares internacionales que tienden a la armonización, sino a la unificación de la normativa en función del compromiso que hacen los estados al ser parte de una organización regulatoria de la aviación civil internacional, como es la OASI, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Aviación Civil. En función de ese compromiso, los estados tienden a armonizar sus normativas para que las normas de vuelo sean semejantes en todos los países. Cuando se desarrolla la 527, que fue por el año 2014, no había ninguna norma internacional a que ajustarse. España había dictado un Real Decreto también provisorio, porque, como suele pasar en todos los ámbitos, la tecnología irrumpe y el derecho la aborda siempre después. Entonces, en una materia donde la normativa tiene que estar armonizada a nivel internacional, nos encontrábamos que había un fenómeno que no esperaba, que se estaba desarrollando, penetrando, y por la versatilidad que tenía era sumamente disruptivo, sin normativa. Entonces, todos los estados fueron dictando normativas de tipo provisorio, porque la OASI tampoco tenía esos estándares, tampoco los tenía desarrollado. La línea de trabajo recién se acercaba hacia el 2020,
en verdad el tiempo dijo que es 2022, integración hacia el 2050, entonces en ese ámbito apenas la OASI dicta documentos de orientación, como diciendo, bueno, la regulación va a ir por este lado, pero tampoco tenemos muy claro cómo se va a hacer. En ese contexto se dicta la disposición 527, que para los que están familiarizados con ella se habrán visto que el principio es el vuelo con contacto visual directo permanente, diurno, en condiciones meteorológicas favorables a la operación segura y en espacios segregados. Para todo lo demás, o sea, para todo lo que a ustedes les interesa, la misma resolución establecía excepciones caso por caso. Según el sistema de gestión de riesgo del operador y la idoneidad que demostraba en la pericia, la autoridad aeronáutica iba a ir autorizándola y tuvo naturalmente la praxis, generó ciertas desviaciones, como fue la creación del COBANT, algo semejante a lo que es un Z o un CESA en el resto de las operaciones. Entonces, ¿cómo veo el desarrollo? Y bueno, el desarrollo es imprescindible porque hace a la esencia toda la normativa aeronáutica. Si algo hace que el derecho aeronáutico sea una rama específica dentro del ámbito jurídico, es el dinamismo. La tecnología irrumpe en el ámbito aeronáutico y lo que hace la normativa, como la quinta esencia de las regulaciones aeronáuticas, son la seguridad o es la seguridad operacional. Bueno, lo que se hace siempre es, se incorporan esos adelantos tecnológicos en la normativa para hacerlos mandatorios. Entonces, el desarrollo ya estaba clarísimo desde la autodenominación de la 527 como un reglamento provisorio. Duró mucho más de lo previsto. En mi opinión, apenas aprobado, y así lo establecía una resolución que había llevado la 527 a consulta pública, que generó un equipo de trabajo permanente para mantener actualizada la normativa, de modo tal que en diciembre 2015, que entró en vigencia la resolución 527, yo ya estaba trabajando en lo que era su primera enmienda, porque ya nació vieja, como quien dice. Entonces, el desarrollo era obligado. Se tardó mucho y, en mi opinión, se llegó a la 880 de un modo forzado. Yo creo que es una resolución que, en mi lectura, parecía que era un objetivo de la gestión anterior, que tenía que, entre otras tantas cosas, avanzar con un nuevo régimen de drones, y se dictó una norma incoherente, con muchas inconsistencias, con errores tantos en la implementación como de fondo. O sea, yo soy muy crítico en el sentido que era necesaria la norma, avanzó en terrenos que era necesario avanzar, creo que con mucha torpeza en algunos aspectos, con inconsistencias en otras, y generando confusión, como vamos a ver seguramente a lo largo de las preguntas, y yo no me voy a ocupar de señalar. Para mí hay 8 artículos que es imperioso modificar. Y si bien la ANAC, que estamos en una etapa de transición, ustedes vieron que ya se prorrogó 2 veces la entrada en vigencia, y si bien la norma está vigente, no está todavía implementable, en tanto se están desarrollando distintos procesos necesarios para la implementación. Entonces tenemos la curiosidad que tenemos una norma no derogada que sigue vigente, que es la que aplican hoy a sus operaciones, y una norma vigente que no es operativa, porque faltan cosas. Entonces, perdón que te interrumpa, porque engancho con la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuáles son las principales ventajas y cuáles son las principales desventajas que ves de la 880. Bueno, claros oscuros. Yo, para esta reunión, sabiendo de antemano algunas preguntas, sistematicé algo. Entonces, yo encuentro 12 luces claros pro, 30 contras. Y en los pro
encuentro cuestiones que fueron buenas iniciativas. O sea, yo encuentro que quizá cuando se elaboró la norma, alguien escuchó, tenemos que avanzar en ciertos aspectos. Y lo que hizo la 880 incorporó esos aspectos. Pero cuando yo decía con torpeza, tiro uno al pasar, transporte de carga, era necesario avanzar en ese terreno. Ahora, el modo en que está regulado es casi prohibirlo. O, como digo en uno de los artículos que hacía referencia, le estamos privando la potencialidad que tiene la actividad. Si la 880 establece corredores, que la autoridad aeronáutica podrá establecer corredores seguros. Es que para el CEPAN hay que tener determinados recaudos. Básicamente, un manual de operaciones, un sistema de gestión de riesgos, más todo lo que la autoridad podrá, porque en esos términos se dice, podrá, según lo que le parezca, hay una discrecionalidad terrible en la 880 a la hora de las autorizaciones. La discrecionalidad siempre para mí, para funcionarios, es mala palabra, porque no es una regla clara, no se sabe según quién. Con la 527 se pensaba gestionar la norma a través de un sistema de scoring. Entonces, según la performance de cada operador, iba a ser más permeable el acceso a las dispensas. Se gestionó la norma con otro criterio, se creó el COBAND. Pero lo cierto es que no hay una estadística ni un seguimiento de incidentes ni de accidentes. Entonces, ¿cuál es la pauta para autorizar una dispensa? Bueno, la 880 no abunda en eso, dice que se podrá. Entonces, hay oportunidades perdidas. Yo creo que el modo en que se reguló el transporte de carga no le va a permitir desarrollar su potencial porque hay que operar en espacios no controlados. Entonces, si hoy traemos una imagen como lo que está haciendo UPS en Estados Unidos o lo está haciendo Google en Australia, Finlandia o también en Estados Unidos, que ya no son operaciones experimentales o de prueba, ya están certificadas en Estados Unidos bajo la parte 135. Entonces, la 880 otra vez nace vieja. ¿Me siguen? Entonces, entre las 30 contras, yo focalizo porque sé que tenemos poco tiempo, yo puedo abundar todo lo que quieran, pero no quiero que quedemos cortos de tiempo. Hay 8 de las 30 que para mí son fundamentales y que merecerían por lo menos volver a considerar una enmienda a 8 artículos puntuales. Voy en orden si quieren y quizá... Si querés, enumeralos porque probablemente después haya preguntas que ahonden en esos temas. Tiro el título nada más. Artículo 9, que hace a los requisitos para la inscripción de un BAND en el registro de aeronaves. El 10, inciso B, que hace precisamente a esta discrecionalidad en las autorizaciones y en las operaciones. Artículo 12, que ahí hay un error importante de concepto porque le da facultades al prestador del servicio de tránsito aéreo, a EANA, para autorizar en espacio no controlado, o sea, donde no tiene competencia. Y acá jurídicamente, para los no abogados, sabemos que la competencia en derecho es indelegable. Entonces, no solamente acá la ANAC está asignando una competencia, sino que lo asigna fuera también de lo que es su ámbito de aplicación. No es que le está dando la facultad a una dependencia de ANAC, sino a un extraño. Hoy EANA es una sociedad del Estado, pero podría ser un privado, porque el servicio de tránsito aéreo en muchos países está atomizado en distintos prestadores y podría ser un privado. ¿Desde cuándo un privado autoriza? Entonces, el 15, que para mí es nefasto, porque genera la ANAC autoriza, pero después el prestador del servicio vuelve a autorizar. Si ustedes ven el artículo 15, y encima está mal redactado, porque habla el tiempo pasado, usa el término, el tiempo de verbo realizado en vez de a realizar. Después, si quieren, volvemos al artículo, porque me parece realmente muy, muy rico para analizar. El 32, que hace a la regulación del transporte de carga. El 53,
que le da facultades de fiscalización a las fuerzas de seguridad y nuevamente al proveedor de servicio de tránsito aéreo. No tienen facultades. Porque acuérdense que la 880 como la 527 establece que el régimen de infracciones que aplica acá es el decreto 2352 del 83, que es el régimen de infracciones aeronáuticas, razón por la cual la autoridad competente es la autoridad aeronáutica. Entonces, ¿qué sentido tiene que una fuerza de seguridad, prefectura, policía, protección urbana de un municipio, EANA, fiscalice si no tiene la herramienta legal para sancionar? El gris puede estar en algunos ámbitos municipales, como puede ser Ciudad de Buenos Aires, donde el Código Contravencional tiene un articulito que tiene que ver con los espectáculos deportivos, que tiene una figura muy abierta, que todo lo que presenta un riesgo, un espectáculo deportivo, es susceptible de contravención. Bajo esa norma hubo secuestro de equipos en la cancha de Nuevo Chicago, cancha de Vélez, por lo que era en su momento la Policía Metropolitana, o de la ciudad, no recuerdo el nombre que tenían en aquella época. Pero acá tenemos otra, después, 62, que creo que impacta muchísimo en ustedes, que para mí es un caso de competencia desleal, en caso de pilotos extranjeros y hasta no pilotos extranjeros, porque también ahí está mal redactada la norma, porque dice que aquel que no es autorizado por su estado de residencia puede ser autorizado por la autoridad aeronáutica. Si no es autorizado por su estado de residencia, no es piloto. O sea, piloto es quien tiene una autorización, una habilitación, un certificado de competencia. Un autodidacta no puede ser calificado como piloto. La 880 sí lo califica y le permite, si no es habitual, cosa que no entiendo qué sentido tiene pedir para una autorización un sistema de gestión de riesgo, un manual de operaciones, y resulta que el que no es un profesional de la actividad o la realiza de forma no habitual o aisladamente, va a ser autorizado. Se supone que el umbral de riesgo del no experto es mucho más alto que el del profesional. Y el 65, que también creo que impacta mucho en ustedes, que los hace responsable a los explotadores de que se ajusten a las especificaciones técnicas del fabricante, cosa que en gran cantidad de equipos no existen, y además son responsables de garantizar las condiciones de mantenimiento que hagan a las operaciones seguras. Garantizar en derecho es un verbo gravísimo que siempre a la hora de analizar una regulación lo eludo, porque garantía no puede dar nadie. Garantía lo sumo es el fabricante de un producto por un plazo limitado en el tiempo, que a lo sumo sustituye un producto por otro. Pero garantizar, cuando encima la ANAC, el texto que fue a consulta regulaba muy mal lo que son las organizaciones de mantenimiento. Felizmente, el texto que se aprueba reserva el capítulo. Ahora, no tenemos organización de mantenimiento, no hay desarrollo y ustedes tienen que garantizar que los equipos mantengan las condiciones de aeronavegabilidad o especificaciones técnicas del fabricante. No tienen el background ni el conocimiento. Ustedes son habilitados como pilotos, como observadores, como instructores, no como especialistas en mantenimiento. Entonces, esos son los 8 artículos que para mí sí o sí deberían revisarse y forman parte del universo de 30 cuestionamientos que hago a la norma. Esto es lo más sensible para mí, ¿no? Muchas gracias, Fabián. Puede, Marian, si me permiten, una de las consultas que creo que por casualidad yo lo he visto en tu LinkedIn, que lo publicaste, que es muy interesante lo que hiciste y te agradecemos de todo este ecosistema ese tipo de información que colaborás, es, entendiendo que la 880 entró en vigencia, ¿cómo son los tiempos de implementación en lo que es registros, certificaciones, categoría de piloto? Para que nosotros entendamos, inició la 880, ahora la autoridad entró a regir por tiempos. ¿Cómo nuestro cuenteo que tenemos, nuestro conteo para poder empezar a enmarcarnos y estar cumpliendo con la norma?
Bueno, yo no quiero ser autorreferencial, pero el que quiera seguirme, yo ayer posteé en LinkedIn un cronograma, se lo anticipé a ustedes por mail, si quieren difúndanlo, publíquenlo, digamos, es de ustedes. Entonces, bueno, quizás medio aburrido que yo tire las fechas así, está el cuadro, pero digamos como una línea de tiempo de lo que está transcurriendo desde el 1 de enero es, ya estamos, o sea, del 1 de enero al 31 de marzo está corriendo el plazo para que quien quiera registrar o inscribir un BANT en el registro puede optar entre inscribirlo conforme la 527 o conforme la 880. Ahora, el que opta a inscribirlo bajo la 527 va a tener que después reempadronarlo bajo la 880. Pero el que quiere optar por un sistema o por el otro, tiene tiempo hasta el 31 de marzo. Una de las inconsistencias de la norma. Para el inscripto bajo la 880, todavía no se dictó la disposición técnica registral a que hacía referencia la disposición, una de las disposiciones transitorias de la 880, y no sé si todos están al tanto, en diciembre del año pasado se dictó, ya bajo la actual gestión, la resolución 336, que ella le puso a esas disposiciones transitorias fecha de vencimiento. Una de las tantas fechas de vencimiento es que se estableció que esa disposición técnica registral tiene que estar aprobada antes del 31 de marzo, o sea, hoy es último día, estamos el lunes, tiene que estar publicada. Me dicen que se está trabajando muy fuerte en ese sentido, así que habrá disposición. Pero quiero decir, si alguno de ustedes quiso hacer la opción, estamos sin norma. Se supone que va a estar para el 31. Entonces, ese es el primer plazo de opción. El plazo que empieza a correr el 1 de febrero, importantísimo para ustedes. Primero, los que no lo tienen, tramitar la certificación médico-aeronáutica bajo la clase 4, CMA, el que no la tiene. ¿Por qué? Porque el que ya tiene autorización de piloto de miembro de tripulación remota y quiere la conversión de la autorización en certificado de competencia, tiene que presentar al momento del pedido de conversión la CMA. Entonces, el que no tiene CMA, primero que tramite ya la CMA clase 4 para poder pedir la conversión. Entonces, eso es muy importante, que se puede hacer a partir del primero. Después, el que quiere gestionar la expedición de un CBANT, no el COBANT, o sea, el CBANT es el certificado, nunca entendí por qué le cambiaron el nombre, si ya está el uso del COBANT, ponerle CBANT, más cuando es impropio hablar de explotador, porque ya me pongo un tema de la Real Academia, no un tema jurídico. Explotador es el que utiliza algo para obtener un provecho o un beneficio económico. Y acá se puede hacer cuando la 527 hablaba de actividades afines al trabajo aéreo, es que alguien puede hacer un trabajo aéreo, pero a favor de una ONG o por voluntariado, o sea, sin ninguna contraprestación, una actividad solidaria. Es afín al trabajo aéreo precisamente, porque el trabajo aéreo es remunerado y lo afín no es remunerado. Entonces, el término operador alcanza tanto al que utiliza un equipo por un rédito económico de modo profesional, o al altruista, o al recreativo. Todos son operadores. Entonces, el COBANT me parecía que cabía bien. Bueno, como sea, el que quiere tramitar un nuevo CBANT podría hacerlo del 1 de marzo, teniendo en cuenta que los requisitos para la expedición también tendrían que estar aprobados para el 31 de enero. Y a partir también de febrero se puede pedir la conversión de los COBANT en CBANT. Esto es muy importante porque ese pedido de conversión puede tener lugar
hasta el 31 de mayo. Si el 31 de mayo no se consiguió la conversión, van a caer todos los Cobán que se hubieran expedido. Y el pedido de adecuación se puede hacer hasta el 13 de mayo. Pero esas son fechas muy importantes porque hace que lo que no se pidió dentro de esos términos se extingue. Ese es el término que usa la norma. Creo que jurídicamente habría que haber hablado de caducidad de las autorizaciones o certificaciones que se hubieran dado. Después el otro plazo importante va del 1 de abril al 31 de mayo, que es el reempadronamiento en el registro de todos los BANT, de acuerdo, repito, a la disposición técnica que debería aprobarse antes del 31 de marzo, 31 de marzo. Fabián, no te quiero interrumpir, pero justo la pregunta 4, Fede, es de este tema. Tengo un don registrado actualmente, ¿no? Ahora hay que reempadronarlo y este reempadronamiento de mi don registrado, ¿tiene un costo asociado? Perdón que te interrumpí, pero justo entraste sin querer en la próxima pregunta. Sí, ¿hay que reempadronarlo? Sí. El plazo va del 1 de abril al 31 de mayo. Se va a dictar una disposición técnica registral que establezca los requisitos para el 31 de marzo. Tiene que estar esa disposición terminada. La norma lo que dice tanto en este aspecto como en el de la conversión de autorización de certificado de competencia, que si no hay nuevos aranceles, se van a aplicar los aranceles vigentes. O sea, por analogía se aplican los aranceles actuales. Pero puede ser que se incremente. O se releve alguno de arancel. Pero todo esto va a ir de la mano de esa disposición técnica que registrar. Después decía que era muy importante también que del 1 de abril al 1 de junio, por la web, tienen que pedir turno para la conversión de los certificados de competencia, o sea, de las autorizaciones en certificado de competencia. ¿Por qué es importante todos estos plazos? Porque el 13 de mayo vence el plazo para adecuar cuáles se van. De modo que el que para esa fecha no lo hizo, cae el COBANT. El 31 de mayo se va a producir la caducidad de esos COBANT, que además de haber pedido la conversión, ustedes tienen que ir previo al 31 de mayo al Departamento de Explotadores Aéreos de la ANAC a presentar la constancia de reempadronamiento de BANT, CMA y certificado de competencia. Fabián, una consulta ahí. Antes también quiero saludar a nuestros colegas de Uruguay, de la Cámara Uruguaya de Empresas de Drones y Afines. Gracias por participar. También, justo conectando con la misma pregunta, y para los miembros de tripulación remota, ¿cómo entra en esta nueva norma? La renovación, o sea, va a depender del equipo con el cual se rindió. ¿Cómo va a ser eso? No, por un lado, lo que es la conversión de autorizaciones en certificado de competencia, turno web, ya con la CMA, habrá un arancel, depende de la reglamentación que se dicte o no, y el que no dice, el que no pide nada en particular se lo va a certificar como piloto de ala rotativa. Es lo único que dice la 880. No habla de clases, habla de el que no hace una opción específica a la rotativa, para lo cual el que quiera la fija tendrá que solicitarlo. Entonces, eso es lo que es la conversión. El que no lo hace en término, bueno, va a tener que aplicar entonces ya los requisitos del 880, que va a ser pasar por un SIAC, que ahí hay otro problema. La 880 habla de SIAC certificados bajo la 141. Sabemos que los SIAC que se habilitaron a la fecha no se habilitaron conforme a la 141. Precisamente la 141 no tiene ningún recaudo sobre centro de instrucción BANT. Entonces, lo que ya se hizo es, días atrás, a las 2 semanas,
tengo por acá, sí que le digo la fecha exacta, el 14, se dictaron 2 resoluciones, la 11 y la 13. La 11 enmienda la RAC 61. Dentro del contenido de la RAC 61, que es la RAC de licencias del personal, establece ciertos contenidos que hacen al programa de instrucción de pilotos remotos y de instructores de vuelo de pilotos remotos. Y cierta carga horaria. Entonces, lo lógico es que eso impacte y establece la 61 que los SIAC habilitados deberán adecuarse a estos recaudos. Y está establecido hasta el 15 de febrero el plazo para que la Dirección de Licencias de Personal desarrolle los programas y la carga horaria de esos contenidos. Supongo yo, por el contenido de que estamos hablando, que esto generará una enmienda en la parte 141. Pero si no lo hubiera, bueno, los SIAC actuales tendrán que adecuarse a estas pautas. Me llama la atención que en la 336 ni en la 11 se hayan establecido plazos para esto. O sea, no hay plazo. Cosa que genera una situación de incertidumbre. Yo creo, hay algunos titulares de SIAC presentes. Yo tengo claro que van a adecuar, pero supongamos que porque inobservancia, descuido, cúmulo de obligaciones, no lo hacen. Se va a generar un cuello de botella porque el aspirante a piloto remoto, la nueva norma establece que la condición de tomar examen en ANAC es haber egresado de un SIAC habilitado. Entonces, si no tenemos SIAC habilitados, no podrá tomarse examen. Y hay otro tema que me adelanto, que está entre las 30 contras, no lo puse entre las 8 fundamentales, pero digamos, podría ser una novena, que es una de las novedades que genera esta enmienda a la parte 61 de la RAC, es que instaura para el piloto remoto y para el instructor de vuelo de BAND lo que es el foliado. No sé si ustedes están al tanto de lo que es el foliado, pero todos los que son pilotos o instructores tienen que acreditar su experiencia de vuelo, o sea, cuántas horas tienen voladas. El documento, que es un instrumento público y lo que se consigna en él tiene carácter de declaración jurada, por eso constituye un ilícito falsear esa información, registran su experiencia de vuelo en ese libro foliado, que lo emite la ANAC. Y acá, ¿cuál es la curiosidad que le encuentro yo? Establece una actividad mínima, establece puntualmente, tiene que tener actividad de vuelo en un periodo de 60 días. O sea, el que está 60 días sin volar, tiene que hacer el recurren, o sea, recuperar la condición de vuelo pasando por un SIAC. Entonces, ¿cuál puede ser el supuesto? Que una persona que pierda experiencia de vuelo, o sea, ya es piloto, pero pierde experiencia de vuelo, y si no tenemos un SIAC adecuado, no se va a poder recuperar, porque la condición de que pueda volver es que le firme un instructor de un SIAC que hizo el recurrent. ¿Se entiende? Entonces, acá el tema del foliado tiene esta característica, que para lo que son pilotos del ámbito aerocomercial, o sea, pilotos de líneas aéreas, o pilotos de taxis aéreos, o sea, que estén certificados bajo empresas que son o 131 o 135 de la RAC, o que realizan trabajo aéreo dentro de una organización, o que operan
en espacio aéreo controlado o partiendo de aeródromos controlados. En todo ese circuito, la normativa establece claramente quién es el que fiscaliza el foliado. Lo que no quedó contemplado en esta recientísima enmienda es que muchos de ustedes deben operar quizá desde predios particulares, o sea, no hace falta operar un van desde un aeródromo. De hecho, no se operan prácticamente desde aeródromos. Y hay muchos de ustedes que son cuentapropistas, o sea, que operan fuera de una organización empresaria. Entonces, el cuentapropista que opera fuera de un ámbito controlado o fuera de un aeródromo, no hay persona que le fiscalice el foliado. Entonces hay dos opciones. O comete un ilícito al inventar horas de vuelo que no ha hecho, o tenemos una laguna. ¿Quién fiscaliza? Acá conecto esto con que cuando yo digo que la 880 también nace vieja, es que se prescindió en toda la normativa. Puede ser que la aplicación lo lleve, pues nada hace que la implementación de la norma así lo establezca, pero una buena praxis hubiera sido que en la misma norma establecer sistemas de identificación, autorización, fiscalización, hasta sanción en tiempo real a través de una plataforma electrónica. Ya tenemos implementado, por ejemplo, en la Federal Aviation, sistemas como el ID. Mucho antes ya estaban sistemas de autorización como el LANSI. O sea, existiendo tecnología ya usada por otros estados y habiendo hablado con algunos de ustedes alguna vez, sé que hay algunos desarrollos con distintos niveles de actividad. Incluso escuchaba que tenemos hermanos uruguayos presentes. En Uruguay la DINASIA ya ha hecho un desarrollo con una empresa privada que les da este tipo de servicios que estoy hablando, por lo pronto por lo que es autorizaciones y identificación en tiempo real. Les falta toda la parte de fiscalización y de geodefensa, si se quiere, pero, digamos, tenemos cruzando el charco una experiencia que parece que está dando buen resultado, hasta donde yo estoy al tanto. Entonces, acá entiendo yo que a través de una plataforma de estas características, el tema del foliado no solamente se resuelve de una manera automática, sino además con un nivel de certeza y de fidelidad mucho más alta al no estar sujeto a alguna mala práctica, sino decir un delito claramente, que es el de falsear horas de vuelo, tanto para instructores de vuelo como para pilotos. Fabián, ahí sumo una pregunta que hicieron por el chat a unas que tenemos, que tienen que ver sobre todo, espera que la encuentro, entonces nos piden que aclaremos si el certificado de competencia reemplaza a la certificación que venían teniendo hasta ahora, y aquellos que renovaron su certificado en noviembre, diciembre, si tienen que volver a renovarlo y cómo son los plazos de cuándo dura, si se mantiene la fecha que tenían o vuelve a cambiar la fecha de vigencia de la certificación. Sí, aclaro una cosa, yo veo que están chateando y francamente no estoy leyendo. Las estamos leyendo nosotros. Entonces, bueno, me disculpo si alguien dice algo, no lo estoy leyendo el chat. En cuanto a autorizaciones, claramente, el que tiene ya una autorización como miembro de tripulación remota, sea como piloto, sea como observador, debería convertirlas a certificado de competencia, para lo cual decíamos que tenemos un plazo, tiene que sacar turno del 1 de abril al 1 de junio, y el que no lo haga, para el 1 de junio, todo lo que fue autorizado bajo la 527 cae, se extingue. ¿Sí? Eso por un lado. Después, el que ayer, diciembre, noviembre,
se autorizó, aún con la 880 vigente, creo que era una consulta que decía así, yo bajo la 880, renové la autorización, pero fue bajo el formato de la 527. Bueno, tiene que adecuarse. Lo que establece la nueva normativa, que igual que cualquier otro tipo de licencia, lo que marca el tiempo de validez es el CMA, la Certificación Médica Aeronáutica. Entonces, en la medida que la CMA está vigente, la licencia no vence nunca. O sea, una vez que uno es piloto, ya es piloto para siempre. Es como el sacerdote, ¿no? El sacramento, ¿no? La iglesia. Una vez que uno recibe el sacramento, ya está, ya lo es, ya es piloto, no deja de serlo. Las condiciones van de la mano del CMA, obviamente, de que no esté suspendido por una cuestión disciplinaria o que haya perdido el current. Lo que decía, si en 60 días no voló, no es que tiene que hacer de vuelta la autorización, se rehabilita, hace el current, pasando por un SIAC. Por eso decía lo importante de que acá habría una de las tantas críticas que hacia la norma, es que a la 880 le falta un cronograma. Está bien, la 336 en parte lo soluciona, pero sigue habiendo un montón de cuestiones pendientes. Entonces, si uno entraba a un nuevo régimen donde establece ciertos recaudos que iba a llevar cierto tiempo de implementación, bueno, lo lógico era hacer un cronograma. Quizá el primer año de vigencia era para que los SIAC se adecuen y además establecer un plan B, porque sabemos que Dios está en todas partes, pero tiene capital. Si a mí no me falla la memoria, existen 7 SIAC habilitados y creo que 5 o 4 están en el AMBA. Entonces, hay zonas donde, corríjame alguno, ustedes están más en tema que yo, pero Misiones, tiro al voleo, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Tucumán, Ushuaia, no hay ningún SIAC. Es lógico pedir a una persona cada 500 kilómetros para hacer un curso que encima exige, como va a exigir la norma, X carga horaria. El e-learning es imprescindible. Entonces, acá tenemos que tener imaginación para decir, bueno, cómo la autoridad aeronáutica se acerca al usuario, facilita las cosas, desarrolla una plataforma e-learning y vemos cómo resolvemos el práctico. ¿Se entiende? Digamos como para hacer... porque acá tenemos un fenómeno que ustedes también son los que conocen el tema, yo toco de oído acá, pero uno puede tener con la aviación convencional cierto estándar. Siempre se dice, bueno, el que no puede asumir ciertos costos, bueno, no está llamado para la aviación, porque la aviación definitivamente es una actividad cara. Una de las tantas cosas que rompe el paradigma con la aviación pilotada a distancia es esto, populariza, o sea, le voy a pasar el chivo a Martín, veía unas publicidades que está haciendo últimamente que dice, ¿te acordás cuando contratabas un helicóptero para hacer filmaciones, fotografía? Bueno, esta tecnología ha bajado tanto los costos que hace lo que antes era para unos pocos, ahora democratizó determinado tipo de servicios. Entonces, así como se democratiza cierto mercado, bueno, el acceso a ese mercado, como es la instrucción, me parece que necesita una adecuación. Yo creo que en un país con las características del nuestro, que tampoco tenemos una autoridad aeronáutica, si bien uno puede decir, bueno, tenemos las regiones aéreas, pero aún si las regiones aéreas funcionaran como una suerte de dependencia administrativa donde uno pueda hacer ciertas gestiones, aún así, lo que es instrucción, me parece que en tiempos donde la pandemia ha demostrado que las plataformas virtuales han servido obligadamente para casi todo, bueno, me parece que acá había que pegar una vuelta de tuerca en ese sentido. Gracias, Fabián. Bueno, aprovecho también para saludar ahí a los que están sumando. Javi Cuello, que inició desde el inicio también de la cámara. Saludos a Petruccelli Mario, que también es un socio activo. Muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, vamos a continuar con las consultas. También queremos agradecer a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que apoya esta serie de encuentros.
Vamos con la próxima consulta, Fabián. ¿Qué es? En el caso de un futuro piloto de una municipalidad, ¿su clasificación es comercial o científico? Ya que no venden el servicio, ¿debe rendir? Sí, ustedes acuérdense, esto es conceptual. La clasificación de usos es por actividades, no por piloto. O sea, el que es piloto para cualquier tipo de actividad. Cualquier tipo de actividad me refiero comercial, seguridad, deportivo, científico, recreativo, es piloto. ¿Sí? Entonces, acá la respuesta, que el operador trabaje para un municipio, no lo releva de que tiene que tramitar su autorización como piloto. Después distinto es dónde clasificamos la actividad que hace el municipio. Cuando estábamos por el 2014, me acuerdo que la Municipalidad de Tigre se promocionaba con su cuadrilla de drones, o sea, era una movida muy, muy de marketing básicamente, pero uno dirá, bueno, ¿eso dónde encuadra? ¿Es una actividad de seguridad? Una de las tantas críticas que hago en la norma, capítulo de seguridad. Bueno, no queda claro si seguridad es el poder público del Estado o seguridad privada. Entonces, Prosegur, por decir algo, pasa otro chivo. ¿En dónde encuadra? ¿En comercial o seguridad? Esto tendría cierto sentido para analizarlo si la norma, cuando generaba cada categoría, le hubiera dado cierta sustancia a cada categoría. Otra de las críticas que hago yo es que se arman 4 categorías donde, sacando el deportivo, no hay diferencia entre comercial y científico, entre comercial y seguridad, porque al no haberse regulado lo que es la primera respuesta o el UAID, parece como que es un título. Me parece que quedó muy corto el desarrollo de esa norma, porque en derecho decimos, no se diferencia lo que no es distinto. O sea, si yo armo 4 categorías, es porque cada categoría va a tener su razón de ser. Acá apenas parece distinto el deportivo, porque se le establece un seguro adicional y ciertas condiciones de ambientación del entorno. Pero queda confuso si el transporte de carga tiene más requisitos que el comercial, porque comercial queda vinculado al CEBAN y después el transporte de carga dice que hay que tener un CEBAN y otras cosas más. Entonces, bueno, acá me refiero, yo lo que les pido es, podemos hacer un minuto, yo tengo que, al pandemia, vacaciones, no colonia, así que yo tengo un hijo a cargo que tengo que asegurarme que está haciendo una cosa. Entonces, si me dan... Dale, sí, Fabi, dale, por Dale, supuesto. no hay Mientras problema. tanto vamos Es un minuto, contándole. disculpen. Sí, mientras tanto vamos charlando un poco con los socios y con los invitados también que están. Obviamente están todos invitados. Dejé el link. Si quieren entrar a socios.caedia.com, pueden completar el formulario ahí. Estamos ahí un poco retrasados con algunas solicitudes de socios. Vamos a tratar de ponernos al día para que puedan entrar todos, generar algunas reuniones entre nosotros para discutir temas. La idea es generar pluralidad de opiniones y, como siempre, buscar el bien común y que toda la comunidad sea beneficiada por todas las actividades que generemos. Así que, nada, estamos muy agradecidos con todos de estar participando. No, Fede, y es muy, muy interesante escuchar una voz crítica de la norma, porque bueno, uno ve otro punto de vista de lo que está pasando, de lo que se está reglamentando, o de lo que puede llegar a cambiar, ¿no? Porque como muchos dicen, no hay nada dicho. Todo esto puede ser inicio de revisión, así que está muy bueno entender este punto de vista de un abogado en relación a esto. Totalmente. Sí, nosotros totalmente. oportunamente presentamos, cuando se abrió el periodo de observaciones a la norma, presentamos las observaciones de todos los socios. Cuantos más socios seamos y más gente opine dentro del ámbito de la Cámara, más plural va a ser la representación que tengamos del sector. Por eso estamos haciendo este tipo de eventos y convocando a todos a participar. Buenísimo. ¿Ya estamos, Fabi? Sí, disculpen, pero... Por favor. Fabián se hizo un espacio en sus vacaciones para estar con nosotros, así que agradecemos nuevamente. No, a disposición. Ahora, si quieren, hasta las 7 de la tarde, hasta que ustedes quieran,
a disposición. Nos quedan algunas preguntas más, vamos a tratar de tampoco estirarlo mucho, pero creo que va a dar para una segunda reunión. Sé que Fabián siempre está predispuesto, así que vamos seguramente a hacer segundo episodio de este encuentro. Va a quedar, igual lo estamos grabando, seguramente lo subamos a YouTube después. Así que bueno, Marian, te dejo si querés con la próxima pregunta. Fabián, en la nueva norma hay una clasificación de equipos. La pregunta es, y ahora hay que certificarse de acuerdo a la clasificación de equipos que uno va a operar. La pregunta es si uno se certifica en la clase D, que son los multirotor más grandes, si eso incluye las categorías menores. Sí, recuerdo la pregunta, la había visto. Ahí la norma lo que aclara puntualmente es que el que se certifica bajo clase E está también certificado para todas las demás. Razón por la cual, si la norma solamente hizo la opción por clase E, distinto hubiera sido que quien está certificado bajo una categoría está también certificado para todas las inferiores, por caso, pero no está expresado en esos términos. Entonces, yo diría que, a diferencia de las CMA, acá quizá uno puede decir, la norma es incoherente, porque la CMA dice que tiene una CMA, digamos, de mayor entidad, clase 1, la norma dice que tiene clase 1, clase 2, clase 3, aplica como si tuviera clase 4. ¿Por qué? Porque es mucho más exigente tener 1, 2 y 3. Podría haber tomado el mismo criterio con la certificación por equipo. El que tiene una clase más alta significa que está habilitado. Yo puedo entender, y ustedes son los expertos, así que pueden corregirme si me equivoco, que uno puede ser un experto en clase E, pero la pericia que necesita un clase B es distinta. Entonces, no aplica y está bien que sea así. De todas maneras, la respuesta puntual es: clase D no aplica a las inferiores. Ok, bien. Buenísimo. Continuamos. Si quiero certificarme en ala fija y multirotor en la mayoría de las clases, ¿cómo es el proceso? Bueno, no está... recién la enmienda a la 61 pone contenidos para los programas de instrucción. Se supone que el examen va en función de los contenidos. Entonces, todavía no está desarrollado qué le van a pedir. Está claro que ahora la certificación es muy parecida a lo que es la versión convencional, donde uno obtiene la licencia, la certificación, y esa lo aplica a cada tipo de equipo para el cual esté autorizado. Entonces, hoy por hoy el concepto es por peso y por tipo técnicamente, si es a la fija, a la rotativa, cautivo, aeróstato. Va por ahí. Fabián, ahora con este cambio de clases que tenemos ahora en la resolución 880, ¿los seguros van a cambiar de valor? A ver, en primer lugar, lo que determina el costo del seguro es un factor que es la prima de riesgo. ¿A qué me refiero? Lo que estableció la 527, que fue arbitrario porque alguna pauta había que hacer, es tomar el estándar que ya tenía el Código Aeronáutico, que decía que, bueno, la mayor suma asegurable, que es el monto más alto porque hay que responder por daños a los terceros superficiarios, son el equivalente a 2.000 argentino oro. Más o menos poco más de $500.000 hoy. Esa es una pauta. O sea, nadie puede, en materia aeronáutica, sobre esto el próximo artículo que será publicado, sobre responsabilidad, pero en materia aeronáutica nadie en principio puede ser condenado a un monto mayor al equivalente a 2.000 argentino oro. Entonces, esa fue la pauta de seguro. A partir de ahí, algún cálculo que surgió del mercado asegurador, salió, creo que las pólizas rondan los $1.000 anuales. No sé ahora cuándo están, pero en un momento era ese valor. Pero fue un cálculo porque ellos, en función de ellos, tenían que generar lo que era el fondo de prima, o sea, el fondo de cobertura. Se supone que cada cartera de seguro
responde por sí mismo. El momento 1, o sea, los primeros daños con drones fueron cubiertos con coberturas de otros riesgos. O sea, la compañía de seguros financió al mercado BAND con coberturas quizá automotores o de embarcaciones deportivas. Bueno, con 5 años de desarrollo de la norma, y creo yo, el bajo nivel de siniestralidad que han mostrado los drones, pueden generar 2 efectos. Primero, que ya está constituido ese fondo de primas, porque ya se han cobrado muchos seguros y se respondieron por pocos siniestros. Entonces ya quizás es autosustentable. Por otro lado, le permite al mercado asegurador tener una expertise de cuál es el nivel de riesgo de la actividad, para ver si esa prima es adecuada o no. Entonces, por un lado, lo que marca el costo no es la norma, sino el riesgo de la actividad. Ustedes son, a través de cámara, los primeros para ir a plantear esto a nivel cámara con cámara, para decir, es mucho más alta la siniestralidad automotor que de drones. ¿Y por qué un seguro automotor anualizado, estándar, sale tanto y por qué nosotros pagamos tanto más? Por decir algo. Entonces, eso por un lado, ¿no? En materia de costos. O sea, el factor de referencia creo que ya es anecdótico para lo que es la determinación del costo. Después lo que pasó medio desapercibido, por lo pronto porque yo no vi muchas, he leído reacciones por otro tipo de cosas, no aún por esto, es que la norma da lugar a confusión porque parece que por momentos habla de condiciones generales de seguros y otras veces remiten al artículo 160 del código como si fueran 2 coberturas distintas. Hoy por hoy existe una sola cobertura de dron, que es en función de condiciones generales que aprobó la Superintendencia de Seguros en función de la 527. Entonces, no es que, como dice la norma, el científico remite a las condiciones generales y al comercial lo manda a 160. Hay una sola cobertura de riesgo, va a las 2. Pero lo que sí aparece novedoso, y esto es lo que pasa desapercibido, que no solamente se exige la cobertura de riesgos de esas condiciones generales, que al que protegen es al tercero en superficie, sino que también se manda a asegurar el riesgo de la actividad. Entonces, por caso, el que hace un espectáculo deportivo, ahí hay otro seguro. El que haga pulverización o trabajo agroaéreo, la deriva es el riesgo de la actividad. O la contaminación sonora o auditiva es el riesgo de actividad. Entonces estamos generando una nueva cobertura de riesgo, que creo que hasta la autoridad aeronáutica se le pasó de largo. Yo creo que lo puso y no se tomó conciencia realmente de que acá tenemos una nueva cobertura. Entonces ahí sí vas a tener un aumento de costo, porque para algunas actividades hace falta otro seguro. Será el mismo broker, será un paquete, lo que fuera. Y tenemos ciertos problemas que nunca fueron resueltos. Si no me falla la memoria, en 2010, pero hace bastante, los aeroaplicadores, que por el decreto que regula el trabajo aéreo están obligados a asegurar el riesgo de actividad, y es ahí donde yo digo tienen que confluir los regímenes del CEBAN con el del Z, porque si no habría competencia desleal de los droneros respecto a los que hacen trabajo aéreo, deben cubrir el riesgo de actividad. Y el riesgo deriva a raíz de algunos casos muy tristes en Córdoba y Santa Fe. La deriva es que cuando se espolvorea el agroquímico, en vez de ir sobre el predio que se pretendía aeroaplicar, va a, por ejemplo, una escuela y contamina los tanques de agua, y después hay X cantidad de chicos afectados o personas afectadas con distintos tipos de enfermedades o cáncer. Juicios al Estado, bueno, a consecuencia de eso aparece el seguro. Siempre donde hay un daño aparece un seguro. El problema es que el seguro era tan caro que en actividades muy castigadas, como se decía que era el sector del trabajo agroaéreo,
la cobertura del riesgo le sacaba rentabilidad al negocio o fomentaba el trabajo clandestino. Entonces, bueno, decía que por allá por 2010 se había encomendado que ANAC y Superintendencia de Seguros analizaran un poco el tema para encontrarle y ponerle el cascabel al gato. Trabajo que, hasta donde yo tengo registro, nunca se hizo. Y creo que, bueno, vuelvo a la cuestión porque tenemos ahora un nuevo fenómeno que irrumpe en el ámbito aeronáutico, como es la actividad de trabajo aéreo con drones, donde se exige una cobertura que para determinado tipo de actividad tuvo este problema y creo que yo todavía no está resuelto. Entonces ahí les paso la posta de analizar esto y avanzar con este tema. Interesante, Fabián, para tomar ese tema y trabajarlo como cámara, la verdad. Aprovechamos para también comentarles que tenemos dentro de la cámara un socio que es un broker se llama Diego, que siempre está a disposición de todos los socios y que también brinda descuentos en lo que es seguros. Así siempre está a disposición, vía WhatsApp, teléfono, siempre muy atento. Así que nada, gracias Diego por siempre estar también presente. Fabián, ya nos quedan poquitas preguntas y ya estaríamos terminando. Si nos queda un poquito de tiempo, quizás levantamos alguna más del chat. En relación al CMA, ¿se evaluó algún tipo de nomenclador mínimo para pilotos de band? O sea, esto, algo lo charlamos ayer, o sea, ¿existiría una posibilidad de armar alguna categoría quizás intermedia a la del CMA tradicional aeronáutico? ¿O opinás que tiene que cumplir un piloto de band con los requerimientos que establece el CMA para las otras actividades también aeronáuticas? Bueno, si se consideró no lo sé porque yo no trabajé en la gestión de la norma de la 880, así que no desconozco. En lo personal, yo siempre fui de la idea que el régimen de la regulación de los drones tiene que ser dual. Dual en el sentido que determinados equipos podemos discutir si es por peso, si es por la energía cinética que puede desplegar ante una pérdida de control. O sea, cuál es la pauta de corte es discutible. Pero lo que yo creo que claramente tiene que haber un régimen que sea parecido al de la 527, con todas las mejoras necesarias, donde la pauta sea autorización, no certificado de competencia, apto médico, no CMA, o como decís vos, una CMA clase, que no existe, crear una nueva, clase 5, que sea muy lábil, porque fíjense la paradoja. Un discapacitado, cualquier discapacidad, pero vamos a la motriz, que es la más sencilla, nada quita que tenga aptitud para ser operador de piloto remoto. Y esa persona, cuando vaya a certificarse bajo clase 4, va a ser reprobado. Y va a tener que ir al sistema de dispensa, donde la autoridad aeronáutica tendrá que evaluar que una persona que es parapléjica, pero que tiene motricidad fina en sus miembros superiores, y puede ser operador tranquilamente. Mucho más cuando estamos hablando de equipos de clase E o cuando vengan los ERPAs, donde el pilotaje se va a hacer de una estación de piloto remoto a través de ordenadores que ni siquiera necesitan un desplazamiento físico al lugar de la operación. Entonces, yo creo claramente que el régimen necesita, por decir algo, clase A y clase B, que se empleen exclusivamente en espacios segregados y en operaciones de muy baja altitud, pongamos por debajo de los 40 metros, tengan un régimen. Y un régimen muy parecido al de las aeronaves, que es hacia donde va la 880, para el resto de operaciones. Haciéndolo todavía un poco más sintético. Todas las operaciones que vayan hacia la integración del espacio aéreo, que es lo único que le importa a la OASI y a ANAC, o sea, donde la aviación pilotada a distancia comparta el espacio con la aviación convencional, tenga un régimen como el que estamos yendo, con certificaciones, SIAC, Recurrent,
CMA, sistema de gestión de riesgos más calificado que les parezca, y toda la tecnología que no está aplicada a la norma, pero que de suyo debería aplicarse. Y para operaciones del tenor de que de gran parte de lo que se está haciendo ahora, seguir un régimen parecido al de la 527. Entonces yo creo que es necesario eso, porque si no estamos estableciendo para ciertas operaciones un estándar sumamente alto, muy oneroso, que creo que conspira y lleva a la clandestinidad. Yo creo que lo que tenemos los argentinos, y esto sí lo puedo decir porque lo analizamos seriamente cuando desarrollamos el primer borrador de la 527, es, en Argentina decir que algo está prohibido es dar una recomendación. Acá lo prohibido y permitido se confunde y por más que alguien prohíba, la actividad se desarrolla igual. Entonces, sí servía para dar un entorno y hacer una norma amigable donde las autorizaciones no fueran una quimera. Entonces, con un régimen amigable, donde lo único que uno procura es garantizar la seguridad de la operación, bueno, iba a ser factible tener un universo de usuarios muy importante. Yo creo que acá no se trabajó como debería haberse trabajado en función de hacer una norma amigable. Creo que fueron los usuarios los que quisieron estar bajo la norma y que determinadas condiciones de contratación condujeron a que la gente estuviera en regla. Me parece que se trabajó poco desde la Autoridad Aeronáutica para hacer esto más amigable y más ampliar ese universo de regulados. Entonces, con ese mismo criterio, me parece como que hay que diferenciar según el tipo de equipos, entornos, tipo de operaciones, para que estas categorías que van teniendo los regímenes, clasificamos por peso, por uso, por tipo de, si es ala fija, rotativo, o sea, todo eso necesita una riqueza reglamentaria para que justifique la razón de ser de diferenciarlo. ¿Qué sentido tiene clasificar público y privado? Para que uno algún día sea Lima Biscotto y el otro Lima Quebec. Si después de ahí ser una cosa o la otra, a la hora de la gestión de la norma, es lo mismo. ¿Se entiende lo que voy? Distinguimos porque precisamente va a haber un desarrollo distinto para cada categoría de clasificación. Ahora, si después dividimos, pero todo el resultado va al mismo punto porque la gestión de la norma pide lo mismo, ¿y para qué diferenciamos? Bien, Fabián, ahí vuelvo con una pregunta que quedó de antes, con el tema de pasar de Cobant a CBANT. Nos preguntan en la redacción del manual de operaciones del MOE qué cuestiones hay que tener en cuenta que haya cambiado o si mantiene la misma redacción. Bueno, esa es otra de las 30 críticas que no enuncié. Otra de las cosas perdidas, el manual de operaciones, más allá de la 527 tiraba algunos tips de contenidos mínimos. La 880 reproduce eso, pero curiosamente, durante la vigencia de 527, en la página de instructivos BANT, que publica la Autoridad Aeronáutica, hay una guía para elaborar un MOE. Bueno, yo la verdad no entiendo por qué ese MOE no se introdujo como un apéndice en la 880 diciendo, señores, acá así se hace un MOE. Esta es la pauta. O sea, así como el COBAN no estaba institucionalizado, hoy tenemos una guía que tampoco está institucionalizada. Hay una recomendación, hay un modelo en la web sin respaldo normativo y que, bueno, la 880 siguió de largo. Entonces, como los estándares mínimos son los mismos, bueno, habrá que seguirlo eso. Quiero creer que dentro de las tantas cosas que se van a ir desarrollando y en función que, yo les contaba, el artículo 10, inciso B, habla que
que la autoridad aeronáutica, se los voy a leer porque es bastante, dice, podrá autorizar especialmente operaciones BLOS, o sea, las Beyond Line of Sight, si considera que el explotador cuenta con procedimientos acordes previstos en su MOE y cuenta con un programa de identificación de peligros y gestión de riesgos para dicha operación, de modo que su ejecución se demuestre dentro de límites aceptables de seguridad. Marco palabritas sueltas. La ANAC podrá. Parece que es una liberalidad. No, la ANAC debe. Si el usuario pide y cumple, se debe. O sea, un procedimiento es lineal. Si A más B da C, bueno, hay que cumplir A más B, da C, quiera o no quiera la autoridad. O sea, no es una gracia autorizar. La Constitución garantiza el ejercicio de toda industria lícita y el que va y acredita que cumple los requisitos, se lo autoriza. Bueno, acá parece que ustedes puedan volar es una gracia de la autoridad aeronáutica. Bueno. Después, hay adjetivos que... ¿Quién dice que los procedimientos son acordes? Bueno, hay que establecer cómo tiene que ser un procedimiento y si alguien se ajusta a ese procedimiento, bueno, el procedimiento es acorde. Si no tenemos un procedimiento estándar, ¿qué es un procedimiento acorde? Y después, si bien es muy familiar para la terminología OASI, hablar de límites aceptables de seguridad operacional, para todo aquel que no tiene un SMS, el SMS es un sistema de gestión de riesgos. Hay una normativa aeronáutica específica, hay una RAC sobre eso, de hecho el anexo 19 de OASI va por ese lado. El Estado debería tener también su SMS, que en el Estado se llama SSP. O sea, todo esto que habla, que para llegar a conocer cuál es ese límite aceptable de seguridad, uno necesita llevar un registro, fijar un estándar y hacer que ese estándar no vaya hacia la baja. ¿Qué hace un gerente de seguridad operacional de una línea aérea? O establece, por decir algo, cuál es mi tasa de incidentes o accidentes en un periodo. Bueno, cuando mido ese periodo contra el siguiente, de mínima, esa tasa tiene que ser inferior. Si yo registré X incidentes por pérdida de enlace en un periodo de un año, cuando comparo, un nivel aceptable es que lo mantenga o lo mejore, no que empeore. Entonces, tener esa referencia en un ámbito como el de los drones, donde no se pide ese tipo de gestión de riesgos, porque es todavía está mucho más en desarrollo, este tipo de referencias hace que se caiga en la discrecionalidad de un funcionario de decir, bueno, a mí me parece que tu nivel es aceptable y el de aquel no. ¿Y en función de qué pauta? Cuando no hay pautas claras, no hay pautas objetivas, la discrecionalidad, en mi opinión, es peligrosa. No quiero decir que haya corrupción, pero lo que está claro es que si los procedimientos están claramente regulados, es mucho más fácil cumplir y cuando a alguien le dicen que no, tiene una posibilidad de recurrir ante un órgano superior para decir, acá hay arbitrariedad. Esto es lo bueno de discernir muchas veces, hacer un comentario al respecto, quizás me pueda dar tu punto de vista y estoy equivocado y aprendemos algo juntos. La 527 lo trataba en el artículo 14, la 880 lo toca en el artículo 33, en el cual habla de la redacción de un manual de operaciones y un sistema de mitigación de riesgo. Este sistema de mitigación de riesgo es acorde a, con lo que dice el manual de operaciones, al dron, no voy a llamarlo aeronave porque da mi discusión, al dron declarado. Si el BAN que declaramos, por ejemplo, tiene un grado de estanquecidad, soporta lluvias, en mi actividad puedo decir que hago inspecciones bajo una lluvia en un edificio. Ahora, si mi equipo técnicamente no soporta lluvias, porque es un dron estándar, Phantom 2, yo no puedo declarar esa actividad porque no es coherente el riesgo que tengo con la especificación técnica del equipo. En la guía que da la redacción de manual, que está pública en la página oficial de ANAC, como vos dijiste, es algo que puedo acceder,
habla específicamente de declarar el BANT, las especificaciones técnicas, tu actividad y, de acuerdo a actividad, la mitigación de riesgo asociada. En cualquiera de los 7 SIAC que nombrábamos, que conocemos, está en la materia de factores humanos, con lo que sería el modelo Shell a nivel aeronáutico, que se instruye en relación a la confección de una mitigación de riesgo de seguridad operacional. Pero el que no hizo curso por acá hasta hoy, recordemos que ningún curso era obligatorio, en muchos, o todos, nos certificamos directamente a tu inspector, y el mismo inspector siempre tomó lo que sería una mitigación de riesgo asociado en la operación. Lo que quiero decir es que nos estamos metiendo en un mundo aeronáutico, ¿no? Y quiero preguntarte tu visión con respecto a la OASI en relación a lo que viene, porque creo que lo importante es el por qué pasa todo esto, porque no solamente en Argentina, en Colombia, en varios otros países, es muy similar la normativa, si la vemos, algunas pequeñas diferencias. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que la OASI está encarando por acá, o en varios países de América? Primero, una pequeña referencia a la primera parte de tu reflexión. Cuando yo digo que esa guía para elaborar un MOE está en la página, pero no está en la norma, hablo de esto. La norma está pidiendo que, entre otras cosas, hay que tener, programar la operación de modo tal de justificar un nivel aceptable de seguridad operacional. Si uno dice, tengo el MOE institucionalizado, incorporado y aceptado, bueno, uno puede decir, ¿dónde está? ¿De dónde resulta ese nivel aceptable que analiza la autoridad aeronáutica? Del MOE. Lo cierto es que eso no está establecido en la norma. Entonces es ahí donde yo digo, puede haber arbitrariedad en función de qué pauta, de qué elemento se va a analizar si el nivel es aceptable o no. Eso por un lado. Después, ¿hacia dónde va la OASI? Creo que uno de los tantos problemas que cometen muchos estados, incluso el nuestro, es que en un punto nosotros tenemos la obligación, por un compromiso internacional, de alinear nuestra normativa a las normas y métodos recomendados de la OASI. Pero la OASI, cuando empezó a elaborar los documentos de orientación, o sea, ni siquiera los que son las normas, los documentos de orientación sobre la aviación pilotada a distancia, el primer documento fue la circular 328. En esa circular dejaba claramente que un poco el foco de desarrollo eran equipos de más de 750 kilos destinados al transporte internacional. Naturalmente, lo que importa a la OASI es pasajeros y carga. Si bien el documento siguiente a ese que elabora la OASI es el documento de 10.019, ese párrafo desapareció. Lo cierto, lo que le ocupa a la OASI es la aviación pilotada a distancia transnacional de transporte, que naturalmente, más allá del peso, es ajeno a lo que hoy tenemos como fenómeno en desarrollo. Entonces, la OASI viene adecuando cada uno de sus 19 anexos conforme este tipo de orientación. Entonces, teníamos licencias para pilotos de aviones, bueno, tenemos licencias para pilotos remotos, armonizándola. Teníamos reglas de vuelo para aeronaves convencionales, tenemos las pautas tenemos la de matrícula, o sea, va replicando con ciertos ajustes cada modelo. O sea, ¿hacia dónde va la OASI? Va en esa dirección. La idea es que hacia el 2050 se va hacia la integración del espacio aéreo. Cuando yo digo que necesariamente tenemos que hacer un corte entre determinados equipos que sigan con normas como era la 527 y otras que se acerquen hacia donde estamos yendo con la 880, es en este punto, que a la OASI las operaciones en baja altitud no le importan. Las operaciones de trabajo aéreo no le importan. Fíjense que ni siquiera a nivel regional tenemos una norma regional, como son los LAR, de trabajo aéreo, porque precisamente son cuestiones que, como se desarrollan en el ámbito doméstico de un Estado, están fuera del objeto de la OASI, que son temas internacionales. Entonces, ¿hacia dónde va? Va hacia eso, y creo que el problema es que los Estados, quizá
una deformación profesional, replican esta observancia y el alineamiento de su normativa a todas las previsiones de OASI, y nos estamos metiendo ahí en un terreno donde la OASI inicialmente dejó sentado que este tipo de equipos estaban fuera de su foco. Termino con esto. Vos me decías, ¿y hacia dónde va la OASI? Y yo creo que el desafío que ya está afrontando la OASI es romper un nuevo paradigma. O sea, si la aviación pilotada a distancia era romper el primer paradigma, que era, bueno, la aeronave ya no se pilota a bordo, sino a distancia, cosa que ya estaba prevista en la Convención de París de 1919, o sea que tampoco es tan novedoso. O sea, ya cuando terminó la Primera Guerra, ya se conocieron las aeronaves no tripuladas, que eran bombas, eran misiles, lo que fuera, pero digamos, el concepto arranca ahí. Por eso Convenio de París y Convenio de Chicago las incorporan. Entonces, el paradigma de que la revolución que generaron los drones, de que hayan penetrado en el mercado como penetraron estos dispositivos pilotados a distancia, ya está siendo superado con el otro paradigma de la OASI, que decía, nunca la OASI va a regular lo que ellos llamaban las autónomas. Ustedes las conocen como las automatizadas, o sea, que se programa la operación, no se interviene más. Y hace pocos días atrás, en la Comisión de Navegación Aérea de OASI, se recibió a representantes de Joby. Joby, ustedes la deben conocer, es una empresa que está vinculada a Toyota y están desarrollando los UAM, la movilidad urbana, que ya Airbus los desarrolló, los está desarrollando Ian en China, Hyundai lo está haciendo en Corea. O sea, leía días atrás también, Fiat Chrysler está también entrando en el desarrollo. O sea, ¿cuál es el próximo desafío? Es esto, la movilidad urbana con vehículos autónomos, el concepto de Smart Cities, cosa que la normativa OASI dice, bueno, nosotros no vamos a regular esto. Bueno, yo quiero ver qué va a pasar cuando estos vuelos de demostración, que ya han tenido lugar, además de China, en Seúl, en Bélgica, en Texas, bueno, los tengamos ya como un fenómeno en desarrollo de una ciudad, ¿y qué vamos a hacer ahí? Eso es integración en el espacio aéreo. Eso es algo que la OASI está diciendo, no vamos a regular, pero ¿cuánto tiempo vamos a mirar por otro lado? Yo creo que ese es el próximo desafío de OASI. Genial, Fabián. Bueno, impecable como siempre, gracias por el tiempo, vamos a ir cerrando ya. Nada, creo que nos quedan un batallón de consultas por el chat, pero vamos a tratar de levantarlas y te invitamos, si sos tan amable, para un segundo episodio. Y bueno, gracias a todos por sumarse nuevamente. Y bueno, Fabián, mil gracias por sumarte nuevamente. No, gracias a ustedes. Gracias, Fabi. Cuando quieran. Muchas gracias. Chao, muchachos, nos vemos a todos. Chau, chau. Nos vemos.